Buenos días a todos mis followers en Facebook y en otras plataformas. Ya estamos acá de nuevo, miércoles, creo 9 es hoy día, 9 de abril ya, y como siempre vamos a escuchar a Glatza Tuesta con su editorial. Vamos más adelante a entrar en detalle, no solo sobre la arbitraria suspensión del fiscal José Domingo Pérez y el impacto concreto que esto va a tener en los casos a los que estaba abocado, sino quiénes están detrás y cuál es el verdadero propósito y cómo así han terminado materializando esto que se ha ido cocinando a fuego lento. Recuerde usted que hay un audio en el que el señor Fernández Querí, todavía jefe de la Autoridad de Control Interno del Ministerio Público, dialoga con el abogado de Fuerza Popular y este le dice que para dar los pasos que necesitan de cara a sacar al fiscal más incómodo que se ha puesto en el camino de esta agrupación que el Ministerio Público dice puede haber sido criminal, es decir, de Fuerza Popular, para sacar del camino a José Domingo Pérez, tiene que sentirse bien auspiciado, tiene que sentirse bien respaldado, tiene que sentirse bien acomodado en un escenario en donde sí hay alguna acción que pueda llevarlo a él a dar explicaciones sobre el tema, encuentre el respaldo político suficiente para que no pase absolutamente nada. Haberlo hecho, haber dado ese paso de sacar a José Domingo Pérez, quiere decir que es después de una valoración, de una evaluación, de que tienen el control de todo o de casi todo, y eso es un aliento, un incentivo, y siente que la piscina ya no está vacía y que por eso se ha lanzado en los términos que hemos visto. José Domingo Pérez lo han suspendido porque ese era el propósito desde el comienzo, no porque haya hecho un mal trabajo, no porque se haya pasado del límite lo legal en el marco de esta investigación, sino por los hallazgos, por la tenacidad y por lo que justamente habíamos empezado a notar ya en el juicio Cócteles, que había información abundante que la señora Keiko Fujimori, y de tal palo tal astilla, como hizo su padre cuando lo llevaron a tribunales por graves casos de derechos humanos y también por corrupción. En los casos de corrupción se allanó porque no quería que viéramos el detalle. Pues bueno, la señora Fujimori ha seguido otra ruta utilizando el salvavidas que lanzó el Tribunal Constitucional para que se deje de hablar de todas las tropelías que hicieron en el marco de la habilitación de esta presunta organización criminal y ha regresado a una fase de evaluación de la acusación o de control de la acusación. Pero como digo, voy a de eso hablar más adelante, porque más adelante vamos a estar con José Luis Pérez conversando aquí en el programa. Pero antes de eso, para que vean que lo de José Domingo Pérez es muy grave, pero no es un hecho aislado. No es que intentaron sacar a José Domingo Pérez antes porque era una piedra en el zapato para el fujimorismo, no porque tenga una vocación anti, sino porque encontró en el camino mientras investigaba a criminales que se organizaron para corruptamente llevarse plata que no era suya en tramas de lavado de activos y otros delitos, y encontró en el camino a varios líderes políticos, partidos políticos, empresarios, periodistas y otros tantos. Y no tenía otra salida que encaminarlos en investigaciones fiscales. Y eso avanzó. Y la protección que ellos habían adquirido para que no les pasara nada se diluyó en el marco de la exposición que el reportero hizo al detalle de lo que esa organización, el sistema de justicia, ofrecía como delivery, y se le cayó. Y fue desde la política que empezaron a presionar y a tratar de zafarse de este personaje fiscal que por supuesto nunca estuvo en la lista de sus aprecios. Pero siendo eso muy grave, eso no es aislado ni es lo único. Se viene produciendo desde el año 2016, en el que la señora Keiko Fujimori decidió rebelarse
al poder constituido después de haber perdido por segunda vez una elección, por esa conciencia bien afiatada de la gente que identifica el fujimorismo como el peor de los males, y desde el Congreso de la República decidió emprender el camino al destrozo institucional y al manejo arbitrario del poder, como estamos viendo en estos tiempos. Y de ahí empezó esta larguísima pesadilla. Y de ahí hasta acá, lo que han hecho es avanzar de una manera muy importante, muy significativa, en una ruta que ha tenido varios paraderos y que está llegando a su terminal, a su paradero final. ¿Cuál es el paradero final? El control del sistema de administración de justicia y el control del manejo electoral para que puedan hacerse de un triunfo que no van a conseguir porque la gente los desprecia. Pero todo está encaminado para que pueda el 2026 hacerse un fraude, o que griten fraude y este pueda, esta vez entre comillas, y tener asidero, no porque tengan la razón, sino porque lo controlen. Entonces, en esa larguísima ruta, en ese trayecto tan amplio, han tenido golpes muy severos al sistema democrático en sus fundamentos principales y han horadado, dañado, ahuecado, golpeado de manera muy seria sus principales pilares. Desde el copamiento y la captura del Congreso de la República, han dejado sin posibilidad al Ejecutivo de tener herramientas básicas para defenderse de la arbitrariedad que pueda venir, entre otros, del Parlamento. Han capturado las instituciones de control más importantes, pasando por la Contraloría, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, van por el sistema de administración de justicia y el sistema electoral, y por supuesto han terminado alineando a muchos otros funcionarios que no manejan del todo, pero son tan asustadizos que saben que ni siquiera van a aletear si es que ellos prepotentemente van contra algunos que puedan disentir de la manera como, o con la manera como están ejerciendo el poder. Y han seguido en eso, por eso han cambiado la Constitución vía ley, han cambiado el reglamento del Congreso, han dado leyes a favor del crimen organizado, han dado leyes que los benefician a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos ya en una consolidación de un régimen claramente autoritario, liderado y simulado por la señora Dina Boluarte, pero en el fondo los principales beneficiarios han sido los que han perdido las elecciones, por cierto, ¿no? Y ayer se han seguido dando estos golpes de Estado que poquito a poquito han venido, ¿no?, surtiendo efecto, han venido generando efectos muy concretos. Ayer se ha producido uno más, una raya más al tigre, ayer en el Congreso de la República. La Comisión de Constitución del Congreso, manejada por el Fujimorato, ha aprobado un dictamen que ha sido movido, promovido, enunciado y levantado como bandera por el Fujimorismo, es decir, por Keiko Fujimori. ¿Y cuál es el objetivo, el propósito? De que el Congreso de la República pueda suspender de sus cargos a altos funcionarios como los miembros de la Junta Nacional de Justicia, por si ahí hay un rebelde y algún decente como el señor Aldo Vázquez o la señora Inés Tello de Nieco, que no bajaron la cabeza, que se enfrentaron como debía a toda una maquinaria congresal que quería literalmente desaparecerlos, y por estar de lado correcto y por supuesto defenderse debidamente, se pudo contener lo que era esa evidente arremetida, ¿no? Y lograron, vía judicial, evitar que los sacaran como miembros de la Junta. ¿Cuál fue el pecado de estas dos personas? Ser independientes, ser decentes, tener trayectoria, tener firmeza para actuar y actuar en consecuencia con sus principios y sus buenas costumbres. Pero eso es incompatible con un Congreso marcado por las malas artes y, por supuesto, expresiones diversas de mafias, desde con tono siciliano hasta con ritmos del chino. Y entonces, ¿qué cosa es lo que han hecho ayer? Aprobar en la Comisión de Constitución que ahora puedan ellos suspender de sus cargos a miembros de la Junta Nacional de Justicia.
que puedan suspender de su cargo a miembros del Tribunal Constitucional, que puedan suspender de sus cargos a jueces supremos y a fiscales supremos, pero la particularidad de lo aprobado ayer es que se va a poder hacer con 50 votos. O sea, 50 votos que son los que ellos saben, tienen de todas maneras, van a ser suficientes para quitarse de encima algún alto funcionario que tiene una protección por el rango y por el cargo que ostenta, pero ahora con 50 votos en el Congreso de la República se puede suspender. Es decir, basta con que los más de 60 investigados en el Congreso por algunos casos corruptos, por mochasueldo, por ladrones, por violadores, etcétera, etcétera, se junten para sacar a un fiscal o una fiscal, a un juez o una jueza supremo, a miembros de la Junta, miembros del Tribunal Constitucional y otros altos funcionarios, entre ellos el Contralor General de la República. Pero esto va a tener dos efectos al mismo tiempo, o va inmediatamente mandar dos mensajes que ya yo creo han sido recibidos por quienes pueden estar sometidos a esta dinámica. Algunos se van a alinear, otros se van a asustar, y los que actúen coherente y consecuentemente con el encargo que la Constitución les da, pues están frente a altísimo riesgo de que pueden pasarlos por la moledora de cara. Para, sencillamente, con el criterio político que está mantenido y se sostiene por la conveniencia de darle impunidad a sus principales cabecillas, pues van a sacar jueces y fiscales que no les apetece. No va a pasar nada con los miembros del Tribunal Constitucional, porque esos son suyos. No va a pasar nada con el Defensor del Pueblo, porque ese es, digamos, uno de los más entusiastas mandaderos que tiene el Congreso de la República. Tampoco va a pasar nada con el Contralor General y tampoco es probable pase por el momento con los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto está pensado, por lo menos en un primer momento, para dentro de poco materializar lo que el señor Muniante ha venido anunciando ya con bombos y platillos. Señor Muniante, ¿cómo va a ser posible lo que usted ha venido anunciando en los últimos días? Que hay que hacer una reforma del Ministerio Público y hay que iniciar con sacar a los fiscales supremos a todos para que esa reforma pueda ser debidamente impulsada. Él ha dicho, ya veremos la manera, pero eso será después. Ahora lo que hay que hacer es aprobar la reorganización. Pues ya encontraron la manera. Aquí van a llevar ante el Congreso de la República a todos los fiscales supremos y en un 2x3 se van a deshacer de ellos. Así de arbitrario y abusivo es este Congreso de la República y la gente está adormitada, la gente cree que esto no tiene nada que ver con su vida cotidiana, pero esto es casi como armar una junta de fiscales supremos con la señora Blanca Nelia Codal, la señora Patricia Benavides y clonarlas para que puedan llenar los cupos necesarios y manejar las investigaciones de acuerdo al ritmo que le ponga sobre todo la política y quienes están en el poder. Esto es realmente muy, pero muy grave. Es decir, se acabó con esto la independencia fiscal y judicial. ¿Va a pronunciarse la Corte Suprema en pleno frente a eso? Espero que sí, porque uno de los bastiones centrales que la democracia ha sabido siempre, ¿no es cierto?, tener para defenderse, es el sistema de administración de justicia con sus mejores hombres y mujeres. Ojalá que aquí tengan la convicción, pero sobre todo la valentía de pararse enfrente y no permitir un abuso de esta naturaleza. Ni siquiera les han dado la posibilidad de opinar sobre esta medida, que si se aprueba el cambio de reglamento, pues va a tener las consecuencias que yo estoy ya mencionando. Los fiscales supremos debieran inmediatamente también ponerse firme frente a lo que esto va a significar para ellos. Y si la Junta Nacional de Justicia, y esto es la verdad, pedirle perras al olmo, tuviese algo de decencia y tuviera claridad en que su independencia es su principal, o debiera ser su principal característica, inmediatamente debería pronunciarse y decir que eso que está haciendo el Congreso no está bien. En todo caso, la Junta Nacional de Justicia, en el marco de procedimientos que puede emprender, y hay normativa para eso, puede identificar malos comportamientos y ahí sancionar, inclusive a suspender a magistrados. Pero que el Congreso lo haga, además con 50 votos, que son 50 malandrines, 50 ganapanes, 50 investigados, 50 mochasueldos, que hay de sobra en el Congreso,
para que destrocen el sistema de administración de justicia. Es muy, muy grave. Y no podemos permitir esto. Si no limpiamos el poder de la delincuencia en la calle va a seguir haciendo fiesta como lo está haciendo. Como lo está haciendo. Y también en el Congreso de la República, ayer la subcomisión de acusaciones constitucionales, esa que tiene encarpetada las denuncias contra la señora Dina Boluarte, esa señora cuya incapacidad moral manifiesta, flagrante, que no ha podido ser ni siquiera maquillada con tantas cirugías, ¿no? Está ahí favorecida por el Congreso. Las denuncias por las ejecuciones extrajudiciales de 44 personas, más de 300 heridos y por supuesto todo lo que significó esa represión brutal el 28 y el 23. Y el Congreso de la República no hace absolutamente nada. Y eso tiene sentido, porque aquí hay un pacto. Aquí hay un pacto. La señora Dina Boluarte tiene formalmente la banda presidencial, pero la banda criminal que está gobernando detrás de ella, que tiene varios colores, está haciendo de las suyas, por supuesto. Un ejemplo y una muestra clarísima de que la señora les está siendo muy útil todavía a estos que en el Congreso de la República hacen de las suyas. El primer ministro hoy día va a ir al Congreso de la República, ¿no? El señor, que es el terror de Drácula y los murciélagos, porque junto con la dignidad ha perdido también el cuello. Ahí está el señor Adrianse. Va a ir al Congreso de la República, pero va a ir a tomarse un cafecito. Pase usted después de usted, señor Adrianse. ¿Y saben por qué? Porque Alianza para el Progreso, acá está, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular no contemplan un escenario de censura a Adrianse. O sea, va a ir por las santas, ya sabe usted qué. ¿Y por qué el señor va a ir a pasearse en el Congreso de la República y no va a pasar absolutamente nada? Ayer, no sé si tenemos la posibilidad de conseguir, Carlitos, esas declaraciones, Alberto Tarola ha descrito bastante bien el gobierno de la señora Dina Boluarte. Claro, él no se hace parte de eso cuando él fue una parte sustantiva del deterioro político que tenemos en estos días. Era un fachete bien entusiasta. Pero ahora que está fuera y se ha peleado con Dina Boluarte, ha empezado a decir cositas que la señora seguramente le desencajan el rostro, ¿no? Vamos a buscar las declaraciones de cómo describe algunos suministros. Pero esto es clarísimo. La señora Dina Boluarte le sigue siendo útil al Congreso y el Congreso a cambio le da oxígeno. O sea, esta es la lógica de los prestamistas gota a gota. El Congreso de la República ajusta, la señora paga más impuestos, el Congreso le da oxígeno para sobrevivir y llegar hasta el 26 y le va, ¿no? Como Trump, poniendo aranceles, al contrario, le va pidiendo más, ¿no? Ahí está. La lógica gota a gota entre el Congreso de la República y el Ejecutivo. Alianza para el Progreso y Fuerza Popular no contempla un escenario de censura a Adrianse. Hay claramente un pacto. Por eso es que a la señora Boluarte no le dan pase su acusación constitucional por los asesinatos, para poner solo un ejemplo. Pero sí qué cosa es lo que han hecho de manera muy ágil el día de ayer. Esa subcomisión de acusaciones constitucionales ha aprobado acusar al juez supremo y expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, al señor Jorge Salas Arenas, al que no agachó la cabeza, al que no le besó los pies a Keiko Fujimori, al que no avaló un fantasma que habían inventado y que denominaron fraude en 2021. Y entonces, como él no avaló este acto arbitrario, entonces se la juraron. No solo antes tratando de descalificarlo, desprestigiarlo, estigmatizarlo a través de esta baja policía que actúa como una maquinaria mediática para deshacerse de sus enemigos políticos y que tiene a la cabeza a un no canal, un camal, cuyo propietario es, según la justicia, un presunto lavador de dinero. Y desde ahí, desde otros rezagos noventeros, han
atacado de manera permanente al señor Jorge Salas Arenas, para quebrarlo, para descalificarlo. Inclusive le mandaron a estos tiracacas dementes que van y lo amenazaron inclusive de muerte, estos pobres diablos, ¿no es cierto? Pero él siguió firme, no agachó la cabeza, se fue, y ahora sigue la venganza. Y la venganza en el Congreso lo ha materializado, lo está materializando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que han tramitado, han aprobado esta acusación como presunto instigador de delito de negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo. Pura pantalla, no tiene absolutamente nada que ver, es lo que menos, por decir, los mochasueldos, los antidemocráticos, los fanáticos, los fundamentalistas, los que hacen parte de presuntas acciones criminales, los que han hecho de la política una coartada, ahora dicen que él está inmerso en un caso de negociación incompatible, aprovechamiento indebido, ¿no? Y esta es la conclusión, que no tiene nada que ver con la realidad, sino con la pretensión y vocación de anular a alguien que les ha sido incómodo y quieren ensañarse con él para, en el amedrentamiento, mandar un mensaje a cualquier otro que pueda tener ese comportamiento. Vamos a ver cómo reacciona esto el señor Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, porque el mensaje es a él. Esto es, le hablan a Juan para que escuche Pedro. Y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, vamos a ver si se pone nervioso o no con esto que le están haciendo al señor Jorge Salas Arenas. Esta denuncia fue interpuesta nada más ni nada menos que por Patricia Benavides, en un claro intento de pasarle la mano o la franela a los partidos políticos que le habían asegurado que iba a quedar en el cargo de fiscal de la Nación hasta el tiempo que ella lo deseara, para deshacer los equipos de cuello blancos, para deshacer los equipos de lavado de activos, para deshacer el equipo Lavallato y para librar a todos sus sponsors políticos de los graves casos por los cuales están siendo investigados y que han venido avanzando, y como no han podido controlarlos estos mafiosos, ahora quieren, bajo la coartada de la reorganización del Ministerio Público, tener el control de lo que puede pasar con ellos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que quieren hacer con el señor Salas? Pues evidentemente amedrentarlo, ¿no es cierto? Asustarlo. Ahí está. La Subcomisión de Acciones Constitucionales aprueba informe que recomienda acusar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas. Y con la señora Dina Boluarte, nada, porque hay un pacto que se ha expresado en esto que publica el diario El Comercio el día de hoy. Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Y ahora vamos a repasar, algunas manifestaciones o episodios de la desgracia que estamos viviendo en materia de representación en distintos ámbitos de la vida de nuestro país, ya no solo en el ámbito político, sino en otros, que ha mostrado que lo que nosotros entendíamos como el subsuelo de la alcantarilla es apenas el sótano 1 de 20 sótanos que parecería hay en nuestro país, y desde ahí se está ejerciendo algunos oficios, algunos cargos o alguna gestión. Morgan Quero ha dicho sobre la protesta de la Universidad Nacional Agraria que esta toma violenta está, y lo ha claramente insinuado, movida por gente pues de mal vivir, porque ha cuestionado que quienes han tomado las universidades lo han hecho en una combinación que para él es terrorífica, ¿no? Que han usado violencia y han usado pasamontañas, tratando de deslegitimar una reclamación que me parece debiera haberse conducido de una manera mucho más inteligente, eficiente y democrática, y ha terminado pues generando mayor rechazo y animadversión de los estudiantes frente a sus autoridades y a quienes en realidad los están estigmatizando. Vamos a escuchar. Somos respetuosos de la autonomía universitaria. Entiendo que el señor rector Américo Guevara está en un diálogo permanente con estos grupos que curiosamente están utilizando pasamontañas y han hecho una toma violenta de las instalaciones. Las represalias, ministro.
nosotros esperamos que se logre un diálogo y se logren los acuerdos pertinentes. Nosotros hacemos votos porque el rector encuentre estos mecanismos de diálogo que le permitan seguir avanzando en algunos de los proyectos que él ha considerado prioritarios. Bueno, ya el sentido común no contiene tanta irracional y desfachatez. Y lejos de siquiera notificarlo, pues el gobierno lo que hace es permanentemente ratificarlo. Y aquí sucede lo que yo he mencionado de manera reiterada. El Señor no es una excepción, el Señor no es un dislate, el Señor no es un desliz, el Señor es el gobierno, el Señor es un fiel representante de lo que es este gobierno, en todo, en su capacidad, en su mediocridad, y por supuesto su cinismo. Sé que la señora Dina Boluarte ha intentado con esfuerzo y a escondidas cubrir, pero se le nota de todas maneras, ¿no? Se le nota de todas maneras. Y para seguir en esta onda del fracaso como sociedad y la decadencia y mediocridad en otros ámbitos también, un señor que es una especie de monaguillo postizo, hoy día con ínfulas de periodista iluminado, que se llama Francisco de Pierola, que tanto critica a los caviares, a los que viven de la teta del Estado, a los que no marcan equidistancia o distancia del poder y se someten a él por un u otro motivo, ayer ha hecho probablemente lo que mejor sabe hacer, pasamanería, es decir, ser el moderador oficial de una actividad del Ministerio de Educación que está en manos de alguien que se le parece mucho, el señor Quero. Y este que aparece en su pantalla, que fue inspectorado de Canal N, es decir, si ya te votan de Canal N en estos tiempos, es porque tu fama está marcada, entre otras cosas, por miserias o poquedades, y ha terminado siendo una especie de moderador o presentador, que es para lo que le da, ya saben ustedes qué, ¿no es cierto? Pero este, sin embargo, todo el tiempo anda acusando a los otros de sobornes o pasarle las manos al poder. Y aquí, por supuesto, hace eso con esfuerzo, aunque el talento siempre le es escaso y esquivo, pero seguramente con recibo de honorarios. Ahí está, ¿no? Una versión de Quero, un poquito más pausada y, por supuesto, un poquito más tembleque, ¿no? Y para seguir en esta misma línea, el señor Alejandro Cabero se ha molestado cuando le han hecho notar su clara vocación por desaparecer el país que no intenta mínimamente siquiera conocer. Porque el censo o los censos, ¿no? Y al señor hay que explicarle para que pueda entender, ya no digo a la Escuela Nueva Bruño, sino Coquito, cuál es la importancia de que los censos expresen una realidad. Y nuestra realidad o nuestras realidades están marcadas por diversidades que refieren brechas, y esas brechas tienen que ver con asuntos económicos, con asuntos geográficos, con asuntos políticos, con asuntos idiomáticos, con asuntos de condiciones y ejercicio de derechos básicos. Y entonces los censos lo que tienen que hacer es mostrar ese país. ¿Para qué? Para que las políticas que emprenda el Estado busquen y ojalá resuelvan esos problemas que de manera muy particular tienen algunos sectores. Y eso se sostiene en algo que la democracia debe cuidar y proteger y que además es el indicador de medida para saber si la democracia está vigente, funciona o no, que es el respeto a las minorías. Y entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando con el censo? A diferencia de lo que pasó en el 2017, no se le está consultando a las comunidades indígenas sobre la pertinencia y cómo debe frasearse las preguntas para la autodefinición, la autodeterminación, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa quiere el señor Cabero? Así lo planteó a través de su cuenta en X, Servindi, que es un medio de comunicación que está abocado a trabajar los temas relacionados con los pueblos indígenas. El congresista Alejandro Cabero envió una carta al Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI,
a fin de presionar para que se elimine, algo que por supuesto a él le parecería o le parece que no debe existir en el país una diversidad debidamente mostrada o expresada para que las políticas respondan justamente a estas realidades. ¿No? ¿Qué cosa es lo que dice una carta al INEI? A fin de presionar para que se eliminen las opciones que identifican a los pueblos indígenas en los censos que se llevarán a cabo este año. Él ha salido a hacer pataleta, porque si algo es un niñete, y con poder esos son de los más peligrosos. Hay dos peligros que pueden expresarse en distintos ámbitos, pero cuando están en el poder son gravísimos: los conversos y los niñetes. Y este ocupa, por supuesto, un lugar privilegiado, y si fuéramos a las Olimpiadas sacaría el oro de manera consecutiva. ¿No es cierto? ¿Qué cosa es lo que dice? He tomado conocimiento que el censo del 25 mantendrá una formulación similar al 17, a la pregunta sobre autoidentificación étnica, lo que en mi parecer podría generar distorsiones en los resultados. Una distorsión él es una distorsión, porque favorecer la impunidad cuando mataron a 2 jóvenes el 20 es tener, digamos, bastante alborotadas las neuronas sin hablarse las unas con las otras, y por supuesto sin ningún tipo de empatía y sensibilidad. Así que la distorsión está más bien en su cantera. Pero sigamos, ¿no es cierto? Dice que esto puede generar distorsiones en los resultados. Específicamente, se continuaría utilizando la premisa: por sus antepasados, costumbres o tradiciones, usted se siente o considera, seguida de opciones como quechua, aymara, pueblos indígenas u originarios de la Amazonía, negro, moreno, sambo, mulato, afrodescendiente, entre otras. Sin embargo, se ha identificado que esta metodología podría inducir un sesgo de identificación de determinados grupos étnicos, incrementando artificialmente su porcentaje y afectando decisiones de políticas públicas. Vamos a traducir al señor Pío Pío, o al señor Pío. O sea, el señor no quiere que los quechos, los aymaras, los pueblos indígenas, originarios de la Amazonía, negros, morenos, zambos, mulatos, afrodescendientes, entre otros, se identifiquen como tales, porque a él le parece que eso distorsiona el país, distorsionará su barrio, distorsionará su grupo de amigos, distorsionará sus círculos más privados, pero no el país. El país es eso que él quiere que no aparezca en el censo. Y eso es, por supuesto, ideológico, eso es político, eso es creer que más allá del INSE ya no hay gente, que el Perú acaba en Chosica, como dice un buen amigo. Y no, hay gente más allá, ¿no es cierto? Y le han hecho saber eso y se ha molestado. Han dicho: los izquierdistas dicen que yo estoy haciendo... No, los izquierdistas. El país reclama ser por lo menos... Ya, hemos escuchado esta cosa divertida sobre esto congresista Cavero, que es sí, ¿no? Como son todos ellos, ¿no? Un pequeño delincuente blanquito de Miraflores, ¿no? Oro letal. La minería ilegal sigue matando impunemente en Patás. Ya van 34 muertos en 24 meses y todos vinculados al asalto continuo de los socavones de Poderosa. Era de madrugada cuando el humo espeso y negro se apoderó de uno de los socavones de la minera Poderosa, en Patás La Libertad. Los atacantes habían reventado la torre eléctrica que daba energía a la zona. Ingresaron al túnel a punta de bala e incendiaron llantas. Entre los obreros se desató el pánico. Solo les quedaba huir para no morir asfixiados. Un minero fue alcanzado por un proyectil y falleció ahogado. Horas más tarde hubo una segunda arremetida
Los mineros ilegales le emprendieron a balazos contra los trabajadores que volvían al campamento. Fallecieron otras 3 personas. Van 34 muertos en 24 meses y la suma sigue creciendo. Si doy mi nombre, me meten bala, dice un poblador de la zona que pide el anonimato. Aquí los policías y militares no cuidan a nadie. En el distrito de Patás, el miedo se ha convertido en una sombra de los pobladores. De la minera Poderosa y sus 3 plantas de producción, Marañón, Santa María y Palca, además de oro, salen cadáveres. En la concesión de la empresa aurífera hay más de 240 perforaciones al margen de la ley realizadas por mineros delincuentes. Entran armados, sacan a los mineros a la fuerza, derrumban accesos y toman la veta que puede generar más de 25 toneladas de material aurífero en una semana. Solo con esa cantidad genera más de $2 millones. Hemos reportado a la policía las pocas minas ilegales, pero no hacen nada. Explique una fuente de la minera Poderosa. Las balaceras se volvieron parte de la rutina laboral. Luis Miguel Vázquez cuenta que llegó a la Poderosa desde Junín hace 2 años, tras concluir su servicio militar. Una empresa de seguridad contrató para trabajar en las minas de Patás. Era finales del año 23. Desde entonces ha visto morir a varios de sus compañeros. A él Le Parca lo ha rozado. Recuerda, por ejemplo, la madrugada del 2 de diciembre de 2023. Vázquez y sus colegas hacían su ronda de rutina cuando detectaron que un grupo armado había ingresado a la mina y tomado rehenes. Cuando el equipo de seguridad le hizo frente, 2 delincuentes detonaron explosivos. 9 agentes murieron. Vázquez y 16 colegas se salvaron de milagro. Aquel fue el primer gran atentado contra Poderosa. Volví a la mina cuando me recuperé, pero esta vez como minero, recuerda Vázquez. Lo contrató Javier Chacón Centurión, uno de los 283 mineros artesanales con los que Poderoso tiene acuerdos de explotación. Cuenta que el último 28 de marzo entró a trabajar a las 5 a.m. Sus compañeros hablaban del atentado que horas antes una banda había perpetrado contra una torre eléctrica. El ataque había dejado a un compañero fallecido. Pensando en aquel día, no habría más atentados, siguieron con la faena. A las 8 de la noche terminó la jornada. Llegaron los carros para trasladarlos de regreso al campamento. Cuando faltaban 5 minutos para llegar a su destino, estalló la balacera. Venían en una camioneta y comenzaron a disparar con fusiles. Cuenta Vázquez. Los vidrios se hicieron trizas y la carrocería terminó perforada por las balas. 2 trabajadores murieron en el acto. 10 fueron trasladados de emergencia por las heridas de bala. Uno de ellos no resistió. Vázquez terminó con una herida de bala en el tobillo izquierdo. Una vez más se salvó de morir. Los fallecidos que dejaron los 2 atentados con Edixo Jiménez, 20 años, Alexander Galarza, 32 años, William Seminario, 37 años, y Juan Chávez, 29. El distrito de Patás es un pueblo pequeño. Llevamos más de 1 año en estado de emergencia. ¿Cómo es posible que no pueden controlar un lugar tan chiquito
con las Fuerzas Armadas, las policías, la DINOE supuestamente cuidando. Hay intereses detrás, dice Alex Pino, periodista de Patás. En febrero de 2024, la provincia de Patás fue declarada en estado de emergencia. Entonces se desplegó un contingente de 100 agentes de la Dirección de Operaciones Especiales, DINOES, y otro contingente de 100 soldados del ejército. También se estableció el Comando Unificado de Patás para la captura de los responsables de los acontecimientos criminales perpetrados en esta localidad. La violencia continuó con la misma intensidad. Están de pantalla nomás. Ellos viven en el campamento principal de la minera Poderosa en el anexo Vijus. Están lejos de la zona de conflicto, a más de una hora. Y lo peor es que no tienen ningún plan de acción. Los cerros de las minas son zonas agrestes, tienen muchas entradas y salidas. Los agentes están perdidos, dice Aldo Carlos Mariños, alcalde de Patás. Poderosa ha brindado todo el soporte logístico para que las fuerzas del orden puedan establecerse en Patás, comenta Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de la minera. Según cifras de la empresa, la compañía destina más de $950,000 mensuales para el combustible y mantenimiento de las camionetas que utilizan las fuerzas del orden, entre comillas, la alimentación y la estadía del comando. También ha financiado la construcción de un edificio de 5 pisos para la instalación de un frente policial. Pero no se requiere solo plata, sino también cerebros que pueden diseñar una estrategia. Lo más difícil para nosotros es el área geográfica. Los delincuentes se van a los cerros. Imagínense operar a esa hora. Y es tiniebla. Son cerros, se hacen los peinados, pero hay cierto tipo de ventaja, desconoce un agente de la TIFPOL Patás. 34 muertos. La criminalidad está en esta zona, se disparó en la pandemia con la llegada de bandas extranjeras. Durante la cuarentena empezaron a robar las minas de Poderosa. Ahora esas bandas, como el Tren de Aragua, ya no están, pero quedan las bandas locales de Trujillo. Son clanes que están equipados con armas de guerra. En tanto tiempo no se ha avanzado con los trabajos de inteligencia, señala Pedro Yaranga, especialista en temas de seguridad. En octubre de 2024, la Policía Nacional encontró una fosa común en un socavón de la minera Poderosa. Se hallaron 16 cuerpos en estado de descomposición. En noviembre de 2024, una de las minas de la Corporación Huertas, socia de Poderosa, fue atacada por mineros ilegales que tomaron como rehenes a 5 trabajadores y ejecutaron a 4 de ellos. El 24 de diciembre, una explosión provocada en el medio de disputas ocasionó el derrumbe en la mina artesanal ubicada en el río Francés. 5 mineros murieron sepultados. Este año la sangre empezó a correr el 12 de enero. Con 3 cargas de dinamita, los mineros ilegales destruyeron una torre de alta tensión recién inaugurada por la minera. Fue la torre número 15. En el ataque, 17 trabajadores de un socavón ilegal que está en la quebrada de Carhuapamba fueron secuestrados y uno de ellos falleció en la balacera que se desató.
La zona está bajo la jurisdicción de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Patás, que investiga cada caso de forma individual. Por tratarse de una fiscalía común, no tiene competencia en crimen organizado, dicen desde la oficina de prensa. Otro problema que empeora la situación es que el conflicto social entre la minera y parte de la población. Patás es una zona que practica la minería desde hace más de 400 años. Poderosa llegó hace 40 años. A una zona que toda su vida ha vivido de la mina, dice Pedro Yaranga. Los mineros artesanales que firmaron contratos con Poderosa señalan que la empresa no paga lo que debería. En la provincia de Patás hay otras mineras como Retamas y Marsa. La diferencia es que esas empresas han logrado acuerdos con la población respectiva y trabajan en alianza. La misma población los defiende. Eso no ocurre en Poderosa. Los artesanales ahí no están conformes porque los acuerdos no son equilibrados, añade el alcalde de Patás, Aldo Carlos. Interesante. Así, mínimo, uno entiende por qué hay estos problemas, ¿no? Siempre hay un porqué. Ya bien.